Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el cielo ya no guarda silencio. Momentos en los que el clamor de la maldad se eleva tan alto que llega al trono mismo de Dios. Y entonces, el juicio desciende. Hoy quiero que me acompañes a mirar algo que muchos prefieren evitar. No porque sea oscuro, sino porque es demasiado real. Porque nos confronta. Porque nos recuerda que la misericordia de Dios es inmensa. Pero también lo es su justicia. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una ciudad antes de que Dios diga, basta? Este no es un video sobre castigos ni terror. Este es un viaje profundo al corazón de la historia bíblica. Para entender por qué, en ciertos momentos claves, Dios tomó la decisión de destruir ciudades enteras. Y lo que eso nos revela hoy, sobre nuestra forma de vivir, de construir sociedad, de mirar al prójimo, y de acercarnos o alejarnos del Creador. No se trata solo de ruinas. Se trata de advertencias. De voces que todavía hablan, desde el polvo. Ciudades como Sodoma, Jericó, Ai, Tiro, Sidón, Nínive y la Grande Babilonia. No fueron solo puntos geográficos, fueron civilizaciones, culturas, expresiones humanas. Algunas llenas de poder, de orgullo, de riqueza. Y también de injusticia, idolatría, violencia o soberbia. Dios no destruye por placer. Él no es como nosotros. Su paciencia es eterna, y su amor incomparable. Pero cuando una ciudad se vuelve un grito constante contra la vida, contra la verdad, contra el bien, entonces, el fuego desciende. La muralla cae. El río arrasa. La profecía se cumple. Y lo que antes era una ciudad viva, se convierte en un testimonio eterno. ¿Para qué están estos relatos en la Biblia? ¿Por qué recordar estas destrucciones? Porque no son historias para el pasado. Son espejos para el presente. Y advertencias para el futuro. En cada una de estas 7 ciudades que Dios destruyó, hay una clave. Un mensaje. Un susurro divino que nos dice: no es demasiado tarde, pero el tiempo no es eterno. Y si prestas atención, quizás veas en estas ciudades mucho más que piedras caídas. Verás reflejos de nuestra propia sociedad. Y quizá, también, de nuestro propio corazón. Hoy recorreremos las ruinas con respeto, con humildad, y con la esperanza de aprender de ellas, para no repetir sus errores. Porque el mismo Dios que derribó, es el Dios que hoy quiere restaurar. El Dios que juzgó, es el mismo que hoy llama al arrepentimiento. El que hizo temblar ciudades, es el que todavía puede hacer temblar el alma, para despertarla. Acompáñame. Porque cada piedra caída tiene una historia que contar. Y cada juicio divino, una verdad que aún nos puede salvar. Hay relatos que cruzan los límites del tiempo y se convierten en advertencias eternas. Uno de ellos es el de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que no solo desafiaron la moral de su tiempo, sino que se atrevieron a vivir como si Dios no existiera. Sodoma y Gomorra no eran aldeas pequeñas o perdidas. Eran ciudades prósperas, con comercio, poder y prestigio en la llanura del Jordán, un lugar descrito en la Biblia como fértil como el huerto de Jehová. Eran tierras codiciadas. Tan codiciadas que Lot, el sobrino de Abraham, eligió vivir allí por sus riquezas, aunque pronto descubriría que esa prosperidad escondía una oscuridad terrible. El Génesis 18 y 19 nos abre las puertas de este relato, donde se nos revela algo profundo: Dios escucha el clamor del pueblo. El clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, dijo el Señor, y su pecado gravísimo. ¿Qué clase de pecado puede provocar el juicio de Dios de una manera tan radical? Muchos han reducido el castigo de Sodoma a temas sexuales, pero la verdad es más amplia. El profeta Ezequiel, siglos después, desnudó el corazón del problema. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Ezequiel 16:49. Sodoma fue destruida no solo por su inmoralidad, sino por su indiferencia. Vivían para sí mismos. Se burlaban de la virtud, rechazaban la hospitalidad, se reían de los pobres y se entregaban a los placeres sin límite. El pecado había dejado de ser vergonzoso. Era cultura, era costumbre, era ley. El bien se convirtió en objeto de burla, y el mal se volvió moneda corriente. Dios no destruyó de inmediato. Primero, advirtió. Envió ángeles.
buscó justos. Incluso permitió que Abraham intercediera por ellos. ¿Destruirás al justo con el impío?, preguntó Abraham. Y Dios, en su misericordia, aceptó buscar aunque sea a 10 justos en toda la ciudad. Pero no lo sabía. Los ángeles que visitaron la ciudad fueron testigos de su corrupción. Los hombres de Sodoma intentaron violar a los visitantes celestiales, dejando claro el nivel de depravación. Fue entonces que la sentencia llegó: Sodoma y Gomorra serían borradas. Lot fue advertido. Él, su esposa y sus hijas salieron de la ciudad con instrucciones claras: no miren atrás. Pero el corazón de la esposa de Lot estaba aún amarrado a la ciudad, y desobedeció. Se volvió a mirar, y fue convertida en estatua de sal. Entonces, llovió fuego. No lluvia, no rayos, no terremoto. Fuego y azufre. Una descripción aterradora que sugiere un juicio directo del cielo, una intervención sobrenatural sin explicación natural completa. Algunos estudiosos creen que pudo tratarse de una erupción volcánica o un fenómeno sísmico, ya que la región está ubicada en el Valle del Jordán, un área geológicamente inestable. Otros apuntan a una explosión de gases subterráneos. Pero la Biblia no intenta explicar lo natural, sino mostrar lo espiritual. Dios juzga cuando la maldad se normaliza y la conciencia se pierde. Hoy, muchos creen que Sodoma es solo un mito, una historia antigua para meter miedo. Pero la arqueología ha dado pasos sorprendentes. En Toul el Hammam, cerca del Mar Muerto, se encontraron restos de una antigua ciudad destruida de forma súbita, con evidencias de temperaturas extremas que fundieron materiales como si una explosión aérea los hubiera consumido. ¿Coincidencia? ¿Prueba? ¿Advertencia? Lo cierto es que Jesús mismo habló de Sodoma. En Mateo 10:15, dijo: en verdad os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechace su mensaje. Jesús no veía Sodoma como fábula. La usó como símbolo de juicio. Sodoma y Gomorra no cayeron por una sola acción. Cayeron porque olvidaron a Dios. Porque se creyeron invencibles. Porque dejaron de escuchar la voz de su conciencia. Porque confundieron el placer con la verdad. Porque rechazaron la misericordia cuando aún estaban a tiempo. Este relato no es solo una historia antigua. Es un espejo. ¿Cuántas Sodomas hay hoy? ¿Cuántas ciudades viven de espaldas a Dios, celebrando el pecado como virtud? ¿Cuántas veces justificamos la injusticia porque es cómoda, o la indiferencia porque es normal? La historia de Sodoma y Gomorra no se escribió para asustar, sino para despertar. Despertar la conciencia. Recordar que Dios es justo, pero también paciente. Que su juicio no llega sin antes extender la mano. Que su castigo no es caprichoso, sino la consecuencia inevitable de rechazarlo por completo. Hoy, tú y yo vivimos en tiempos parecidos. Abundancia, tecnología, libertad, entretenimiento, pero también indiferencia, desprecio por lo sagrado, violencia normalizada y egoísmo institucionalizado. Pero aún hay tiempo. Mientras Dios envíe a ángeles, mientras aún se escuche su voz, mientras el clamor de los justos llegue al cielo, hay esperanza. No miremos atrás como la esposa de Lot. No ignoremos la advertencia como los hombres de Sodoma. Escuchemos, despertemos, respondamos. Porque la historia no tiene por qué repetirse. Pero si lo hace, que no nos encuentre dormidos. Jericó era una ciudad fortificada, majestuosa y casi impenetrable. Se alzaba orgullosa en la tierra de Canaán, rodeada por muros tan gruesos que algunos relatos dicen que los carros podían desplazarse sobre ellos. Desde lejos, parecía un bastión invencible, símbolo del poder humano, de la arrogancia de quienes creen que sus murallas son más fuertes que los designios de Dios. Sin embargo, en las Escrituras, Jericó no solo representa una ciudad a conquistar, sino una barrera espiritual que debía caer para que el pueblo de Dios pudiera avanzar hacia la tierra prometida. Es una historia que va más allá de la guerra o la estrategia. Es una historia de fe pura, obediencia radical y poder divino. Después de haber cruzado el río Jordán de forma milagrosa, guiados por Josué, el pueblo de Israel llegó a los alrededores de Jericó. No eran un ejército experimentado ni tenían las herramientas de asedio necesarias para tomar una ciudad tan poderosa. Lo que tenían era algo más fuerte, una promesa de Dios. Josué, al igual que Moisés, era un líder que caminaba en obediencia, buscando constantemente la voz del Señor.
Y Dios habló. Pero no dio órdenes comunes, no pidió torres ni arietes, sino algo completamente impensado desde una lógica humana: marchar. Marchar una vez al día alrededor de la ciudad durante 6 días, y luego, el séptimo día, marchar 7 veces, y al final, gritar con todo el corazón mientras los sacerdotes tocaban las trompetas. Desde la perspectiva humana, era absurdo. Imagina a un pueblo entero caminando en silencio, rodeando una ciudad cuyos habitantes seguramente los miraban con burla desde las alturas de sus murallas. Día tras día, sin pronunciar palabra, solo avanzaban obedeciendo una instrucción que no parecía tener sentido. Sin embargo, allí se encontraba la clave: fe sin cuestionamiento. Obediencia sin necesidad de explicación. Era una lección viviente para cada generación futura. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos, y solo después de la obediencia vemos el milagro. Y llegó el séptimo día. El ambiente era diferente. El pueblo ya no dudaba. Algo espiritual se movía en el aire. Cuando sonaron las trompetas y el pueblo gritó, los muros de Jericó colapsaron de forma sobrenatural. No por manos humanas, sino por la mano poderosa de Dios. Era el cumplimiento de una promesa, pero también un juicio divino. Porque Jericó no solo era una fortaleza física, también era una ciudad marcada por la idolatría, la corrupción y la oposición a los caminos del Altísimo. Su destrucción fue total, como una advertencia viva de lo que sucede cuando una ciudad levanta sus muros no solo contra enemigos humanos, sino contra Dios mismo. Muchos arqueólogos han buscado pruebas del colapso de Jericó, y aunque los debates continúan, existen hallazgos que indican que la ciudad fue destruida de manera repentina, con sus muros derrumbados hacia afuera, algo inusual en los asedios comunes. Además, los restos de fuego y destrucción masiva han reforzado la idea de que la ciudad cayó no por métodos ordinarios, sino por una intervención fuera de lo común. Más allá de los debates académicos, la esencia permanece: Jericó representa el orgullo humano que cae ante la humildad de la fe. Pero entre toda la devastación, hay una historia que brilla con fuerza: la de Rahab. Una mujer marginada, prostituta, pero con un corazón dispuesto a creer. Ella escondió a los espías hebreos, protegió sus vidas, y confesó con sus propios labios que sabía que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Fue su fe, y no su pasado, lo que la salvó. Mientras toda Jericó caía, Rahab y su familia fueron protegidos. Fue adoptada por el pueblo de Israel y es mencionada en la genealogía de Jesucristo. Esa es la profundidad del amor de Dios. Incluso en medio del juicio, Él extiende misericordia a quienes se arrepienten y creen. La historia de Jericó nos habla hoy con una voz fuerte. Hay murallas que muchas veces construimos en nuestros corazones. Muros de orgullo, incredulidad, resentimiento o pecado. Y Dios, con ternura pero con firmeza, nos pide que los derrumbemos. Pero no con violencia, sino con fe. Con obediencia silenciosa. Con confianza absoluta en que Él es capaz de hacer caer lo que parece imposible. Jericó no es solo una ciudad antigua. Jericó es una experiencia espiritual que todos enfrentamos. Una lucha entre confiar en nuestras propias fuerzas o confiar en las promesas del cielo. En nuestras vidas también hay momentos en que Dios nos pide cosas que no entendemos. Nos dice que perdonemos cuando hemos sido heridos. Nos pide que demos cuando sentimos escasez. Nos guía a esperar cuando todo dentro de nosotros quiere correr. Y ahí está el verdadero desafío. ¿Seremos como Israel, que obedeció sin ver? ¿O como los habitantes de Jericó, que confiaron en sus muros y no en el Dios vivo? Porque al final, la historia nos deja claro que no hay muralla que se mantenga en pie cuando Dios decide actuar. Y no hay corazón tan endurecido que no pueda ser restaurado si se abre a su presencia. Jericó cayó, pero Rahab fue levantada. El juicio vino, pero la misericordia también. Hoy, esa misma voz sigue hablando. Y la pregunta permanece: ¿estamos caminando alrededor de nuestras propias Jericós con fe, o seguimos escondidos detrás de muros que creemos que nos protegen, pero que en realidad nos aíslan de Dios? Que nunca olvidemos que el verdadero poder no está en las piedras ni en los muros, sino en la obediencia a la voz de aquel que puede hacer temblar la tierra con una sola palabra. Después de la caída milagrosa de Jericó, Israel se encontraba lleno de fe, con la certeza de que Dios iba delante de ellos. Pero como tantas veces ocurre en la historia humana, la confianza mal dirigida puede convertirse en soberbia,
y la obediencia puede fácilmente ceder ante la codicia. Y fue precisamente en ese momento, cuando el pueblo se preparaba para tomar la siguiente ciudad, Ai, que Dios permitió una lección dolorosa pero necesaria. Ai era una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Sus murallas no eran imponentes, ni su ejército numeroso. A simple vista, no representaba una amenaza real para Israel. Fue por eso que los espías enviados por Josué regresaron con un informe confiado. No hacía falta enviar a todo el ejército, solo unos pocos hombres serían suficientes. Pero lo que Israel no sabía era que la derrota no venía del enemigo que tenía delante, sino del pecado que llevaba escondido en su interior. Un hombre del pueblo, Acán, había tomado de los objetos malditos en Jericó, aquellos que Dios había ordenado no tocar. Entre las ruinas de una ciudad maldita, Acán vio oro, plata y un hermoso manto babilónico. Su corazón lo deseó, y su mano lo escondió. Nadie lo vio. Ningún centinela gritó. Pero Dios lo supo. Porque no hay nada oculto para el Creador del universo, y donde hay desobediencia, también hay consecuencias. Así fue como Israel, sin saberlo, marchó hacia Ai con pecado en el campamento. Subieron con fuerza, pero fueron repelidos. Hombres murieron. El pueblo quedó confundido. ¿Cómo podía ser? Si Dios estaba con ellos, ¿por qué habían sido derrotados? Josué cayó sobre su rostro y clamó al cielo. Derramó su corazón en oración, en angustia, en súplica. Y entonces Dios habló. No era una estrategia lo que fallaba. Era el alma del pueblo la que había sido manchada. Israel ha pecado, dijo el Señor. Han quebrantado mi pacto. Han tomado lo prohibido, lo han escondido, y por eso no podré estar con ustedes mientras no limpien esta transgresión. Fue una de esas ocasiones en que Dios no solo permite el castigo, sino que guía al pueblo hacia la confrontación. Tribu por tribu, familia por familia, hasta que Acán fue expuesto. Allí, ante todos, confesó. Habló de su codicia, del momento en que sus ojos vieron y su corazón deseó. Y luego vino la justicia. Acán fue apedreado. Su pecado costó vidas, dolor, y detuvo la marcha del pueblo hacia la tierra prometida. Solo después de limpiar el campamento, Israel volvió a avanzar. Esta vez, Dios los acompañó. Esta vez, marcharon no solo con armas, sino con un corazón obediente. Josué tendió una emboscada y Ai fue conquistada. Sus guerreros fueron vencidos, la ciudad fue incendiada, y sobre sus ruinas se levantó un altar al Señor. Porque incluso en medio del juicio, Dios siempre llama al arrepentimiento, a la restauración, a la comunión. La historia de Ai no es solo una narración de guerra. Es un espejo para el alma. Nos muestra cómo los pecados ocultos, aquellos que creemos insignificantes o invisibles, pueden detener por completo la obra de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que la victoria espiritual no se mide por lo que enfrentamos externamente, sino por lo que cargamos dentro del corazón. Podemos estar muy cerca de nuestra tierra prometida, y aún así perderlo todo por una decisión egoísta, por un acto secreto de desobediencia. Pero también es una historia de esperanza. Porque cuando el pueblo reconoció su error, cuando regresaron a Dios con sinceridad, Él volvió a estar con ellos. El juicio no fue el fin, sino el camino hacia una purificación más profunda. Porque el verdadero propósito de Dios no es destruirnos, sino transformarnos. Y a veces, para restaurar lo santo, es necesario derribar lo corrupto. Así, entre las piedras derrumbadas de Ai, entre el humo que subía al cielo, no solo yacía una ciudad vencida. También quedaba enterrado un pecado expuesto, una lección grabada en la memoria del pueblo, y un altar que proclamaba que la obediencia trae victoria, y que el perdón de Dios siempre está al alcance de un corazón sincero. En las costas del mar Mediterráneo, al norte de Israel, florecieron dos ciudades majestuosas, Tiro y Sidón. Eran ciudades de comercio, de influencia, de riqueza. Sus barcos surcaban las aguas llevando mercancías a otras tierras. Sus reyes trataban con los poderosos del mundo antiguo, y su arte, su arquitectura y su fama trascendían generaciones. Pero como ha sucedido tantas veces, la abundancia condujo al orgullo. Y el orgullo los llevó a alejarse del Dios verdadero. Tiro y Sidón no fueron ciudades destruidas por una catástrofe instantánea como Sodoma. Fueron ciudades que lentamente se fueron pudriendo desde dentro. Se convirtieron en símbolos del orgullo humano,
de la vanidad sin límite, de la autosuficiencia que cierra los oídos a la voz de Dios. El profeta Ezequiel recibió una palabra directa del Señor contra ellas, especialmente contra Tiro, comparando su gloria caída con la de un ángel que se reveló en el cielo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estuviste en Edén, en el huerto de Dios. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Así hablaba Dios en Ezequiel 28, no solo describiendo a un rey humano, sino dibujando con palabras el reflejo del mismísimo Lucifer en la arrogancia del hombre. Porque lo que comenzó como belleza, terminó en corrupción. Lo que fue prosperidad, se convirtió en codicia. Los reyes de Tiro se habían exaltado a sí mismos como dioses. Decían en sus corazones, yo soy un dios, y estoy sentado en el trono de Dios. Pero no sabían que su caída ya estaba escrita. Dios mismo se encargó de anunciar su fin. No a través de un solo juicio, sino por medio de guerras, invasiones, y eventualmente, el olvido. Nabucodonosor de Babilonia sitió la ciudad durante 13 años. Alejandro Magno, siglos más tarde, arrasó lo que quedaba. Lo que una vez fue esplendor, se convirtió en ruinas bañadas por el mar. Y sin embargo, el juicio de Dios sobre Tiro y Sidón no fue solo por su orgullo, sino también por su indiferencia al sufrimiento de otros. Cuando Jerusalén cayó, estas ciudades se regocijaron. Celebraron el dolor de los hijos de Dios. Se burlaron del quebranto ajeno. Y cuando una nación celebra la caída de otra, sin compasión, sin humildad, sin temblar ante la justicia divina, está firmando su propio destino. Jesús mismo, siglos después, mencionó a estas ciudades en sus enseñanzas. Dijo, «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que se habrían arrepentido». ¡Qué declaración tan profunda! Ciudades paganas, criticadas por los profetas, habrían respondido con más humildad que los pueblos que vieron al Mesías cara a cara. El mensaje era claro. Dios busca corazones dispuestos, no linajes orgullosos. Las ruinas de Tiro y Sidón aún existen. Yacen allí como testigos silenciosos de una gloria que no supo escuchar a Dios. Y su historia, aunque lejana en el tiempo, sigue viva en el espíritu humano. Porque todos llevamos dentro la tentación de creer que nuestra prosperidad es nuestro mérito. Que no necesitamos a Dios cuando todo marcha bien. Que nuestra fuerza, nuestra inteligencia o nuestras posesiones nos bastan. Pero la historia de estas ciudades nos recuerda que lo más peligroso no siempre es el enemigo externo. A veces, lo más destructivo es lo que nace dentro del corazón humano, el orgullo, la arrogancia, la soberbia que reemplaza la reverencia. El día que dejamos de dar gloria a Dios, comenzamos a cavar nuestra propia caída. Y sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios siempre deja una ventana abierta para el arrepentimiento. Jesús no condenó a Tiro y Sidón sin reconocer su potencial de redención. El problema no era la oscuridad, sino la falta de deseo por la luz. Esa misma oportunidad está hoy, para todos los pueblos, para todos los corazones. Podemos ser como Tiro, orgullosos hasta el fin, o podemos reconocer a tiempo que toda gloria, toda sabiduría, toda bendición proviene del cielo. Que la historia de estas ciudades no quede solo como una advertencia arqueológica, sino como una reflexión profunda. Que miremos nuestras propias vidas y preguntemos, ¿he construido mi éxito sobre mi orgullo o sobre la obediencia a Dios? Porque incluso las ciudades más fuertes pueden caer si se olvidan del que da la vida. Babilonia fue más que una ciudad, fue un imperio, un símbolo de poder humano desmedido, de orgullo que desafía al cielo y de soberbia que se cree eterna. Situada en la fértil llanura mesopotámica, sus muros y jardines maravillosos eran una maravilla del mundo antiguo. Pero detrás de esa belleza se escondía un corazón arrogante y rebelde contra Dios. Los profetas, desde Isaías hasta Jeremías, denunciaron a Babilonia como la madre de las rameras y ciudad de opresión. Su orgullo llevó a la esclavitud de Israel, a la destrucción de Jerusalén y al exilio de su pueblo amado. Babilonia representaba la máxima expresión de la rebelión contra el plan divino. Pero el juicio de Dios sobre Babilonia no fue solo una cuestión política o militar. Fue un juicio espiritual. El Señor anunció que su gloria sería humillada, que sus muros caerían, que su poder se desvanecería como humo.
Y así fue. El imperio cayó, su ciudad fue saqueada y olvidada, sus grandes monumentos reducidos a polvo. Sin embargo, la historia de Babilonia no solo es de caída, sino de enseñanza. Nos muestra cómo el poder sin Dios es efímero, cómo la vanidad puede destruir incluso a los más grandes. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio corazón, ¿cuánto orgullo albergamos? ¿En qué áreas de nuestra vida estamos desafiando a Dios con soberbia? Aún hoy, Babilonia vive en nuestros días como símbolo de la arrogancia humana, de sistemas que se creen dueños del mundo y que olvidan al Creador. Y la Biblia nos advierte que un día habrá un juicio final contra ese espíritu babilónico que sigue vivo en la historia. Pero la esperanza permanece. Porque detrás de toda destrucción, Dios siempre ofrece la oportunidad de restauración, de un nuevo comienzo. La caída de Babilonia nos invita a bajar la cabeza, a humillarnos, y a buscar la verdadera fortaleza que solo viene de Dios. Nínive fue una ciudad temida y poderosa, capital del imperio asirio, conocida por su brutalidad y crueldad. Sus muros altos y sus ejércitos formidables parecían invencibles, y sus habitantes se enorgullecían de su fuerza y dominio. Sin embargo, la historia de Nínive es única entre las ciudades que Dios juzgó, porque en ella se revela el poder del arrepentimiento y la misericordia divina. Cuando el profeta Jonás fue enviado a Nínive, su tarea parecía imposible. La gente de Nínive era enemiga de Israel, y su reputación de violencia y pecado era temible. Jonás, temeroso y renuente, inicialmente huyó de esa misión. Pero Dios persistió, y Jonás finalmente llegó a la ciudad con un mensaje claro: dentro de 40 días, Nínive será destruida. Lo sorprendente es la respuesta de Nínive. Desde el rey hasta el más humilde campesino, la ciudad entera se vistió de saco y ceniza, clamando por misericordia, abandonando sus caminos malvados y buscando a Dios con humildad sincera. Fue un momento de transformación profunda, donde la ciudad eligió arrepentirse y cambiar. Dios, en su infinita misericordia, vio el corazón arrepentido de Nínive y decidió no destruirla. Este acto de gracia es un testimonio del amor inagotable de Dios, dispuesto a perdonar a quienes se vuelven a Él con sinceridad, sin importar cuán grande haya sido su pecado. Pero la historia de Nínive no termina ahí. Aunque fue perdonada en ese momento, con el tiempo volvió a caer en la idolatría y la violencia, lo que eventualmente llevó a su destrucción final siglos después. Esto nos recuerda que el arrepentimiento debe ser genuino y sostenido, y que la misericordia de Dios no puede ser tomada a la ligera. Nínive nos enseña que no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, pero también que debemos vivir en humildad constante, manteniéndonos fieles a sus caminos. Es una llamada a no caer en la dureza de corazón, sino a abrazar la transformación que solo Él puede ofrecer. Esta ciudad poderosa, que una vez se levantó como símbolo de opresión, se convirtió en un ejemplo vivo de que el amor de Dios puede alcanzar hasta los lugares más oscuros y transformar vidas enteras. A lo largo de este viaje por las ciudades que Dios destruyó, hemos sido testigos de algo más que castigos o tragedias antiguas. Hemos visto el reflejo de la humanidad misma. Hemos visto cómo el orgullo, la desobediencia, la injusticia y la idolatría no solo arruinan naciones, sino también almas. Cada ciudad, desde Sodoma hasta Nínive, nos habla con voz clara desde la historia, recordándonos lo que sucede cuando el hombre se aleja del Creador y se exalta a sí mismo por encima de la verdad. Pero también, entre las ruinas, entre el fuego y el juicio, vimos otra cosa: la paciencia de Dios. Su misericordia, su deseo de advertir antes de castigar, su búsqueda constante del corazón humano. Vimos que incluso cuando todo parece perdido, cuando el pecado ha llegado hasta el cielo, Dios aún extiende su mano, esperando que alguien lo escuche, que alguien se vuelva a Él. Es fácil ver estas historias como distantes, como relatos de otro tiempo. Pero la verdad es que cada una de esas ciudades vive, de alguna forma, dentro de nosotros. Porque cada uno de nosotros tiene una Jericó que necesita derribarse, una Babilonia que debe ser humillada, una Nínive que debe arrepentirse. Dios no destruyó estas ciudades por crueldad. Las destruyó porque sus caminos ya no tenían redención, porque la maldad se había hecho permanente, porque el hombre cerró sus oídos a su voz. Y hoy, esa voz sigue hablando. Nos llama a despertar, a no repetir los errores de aquellos que pensaron que podían vivir sin Dios, que podían edificar sus vidas, sus imperios, sus placeres,
sin tener en cuenta la eternidad. Tal vez hoy, tú estás atravesando tu propia ruina interior. Tal vez sientes que has caído como una ciudad antigua, que tu alma está en escombros. Pero si algo hemos aprendido, es que mientras haya vida, mientras el corazón aún lata, aún hay oportunidad. Aún puedes volver. Aún puedes reconstruir tu relación con Dios. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas ser sincero. Porque a diferencia de las murallas que caen, de las ciudades que se queman, el amor de Dios permanece firme, intacto, eterno. Su justicia es real, sí, pero también lo es su perdón. No está buscando destruirte. Está buscando salvarte. Este mensaje no es solo una lección de historia. Es una advertencia para nuestro presente y una esperanza para nuestro futuro. No vivas como vivieron ellos. No sigas sus caminos. Escoge el camino de la vida. Escoge a Dios. Y si este mensaje tocó tu corazón, si alguna palabra hizo eco en lo más profundo de ti, no lo ignores. Ora, busca a Dios, pídele que te muestre tus propias murallas, tus propias Nínives y tus propias Sodomas. Pídele que te transforme, que te limpie, que te haga nuevo. Y si quieres seguir profundizando en estos temas espirituales, te invito a ver el video que hicimos sobre el Anticristo. Es un viaje poderoso y revelador que complementa lo que hoy escuchaste, y te ayudará a entender aún más el tiempo que estamos viviendo. Está disponible aquí en el canal. No te lo pierdas. Suscríbete si aún no lo has hecho. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Comenta tu experiencia, tu reflexión, o tu historia de cómo Dios ha reconstruido tu vida. Porque tu testimonio también puede ser una luz para otros. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Y que su gracia te acompañe siempre, aún entre las ruinas.